y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Con ustedes su programa cristiano con temas bíblicos de actualidad. Un programa que trae al mundo la verdad presente. Este es el Evangelio eterno. Muy buenas noches, hermanos. Para mí es un verdadero gozo, una alegría poder estar con ustedes aquí en el estado de Jalisco. Ya tenía algunos años que no venía, pero cuando el pastor dijo las albercas La Gloria, me acordé que allí estuvimos. ¿Qué será? ¿Hará unos 4 o 5 años atrás? ¿Más o menos? ¿Cuánto? Como unos 5 años atrás tuve el privilegio de venir y compartir algunos días aquí en Aguascalientes, y pues estar de regreso nuevamente me trae gozo y alegría, y ver que ustedes levantan en alto el mensaje bendito de salvación. En esa noche, antes de abrir la palabra de Dios, mi costumbre es encomendarme en las manos del Todopoderoso. Y yo sé que se ha orado ya, pero este servidor quisiera, antes de abrir el Santo Libro, pedir que el Espíritu Santo sea quien nos dirija. Aquellos que puedan acompañarme, vamos a ir de rodillas para orar. Padre Santo y Dios nuestro, bendito y glorificado sea tu nombre. Qué bueno es estar reunidos en tu nombre. Tú prometiste, Señor, que donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, tú estarás en medio de ellos. Te damos la bienvenida y humildemente te pedimos que seas tú quien nos ministres tu palabra, quien nos hables por tu Santo Espíritu a nuestros corazones, y danos un corazón abierto y receptivo para aceptar tu mensaje y ponerlo por obra. Bendícenos individualmente según nuestras necesidades particulares, y bendícenos como grupo, como iglesia, en estos 4 días que hemos de estar juntos para profundizar en los misterios de Dios, en los planes y propósitos que tú tienes para nuestra vida, y que esto nos lleve a tomar decisiones que redunden para vida eterna. Me encomiendo en tus manos y pido la guía de tu Espíritu Santo. En el nombre precioso de Cristo Jesús lo agradecemos y lo pedimos todo. Amén, Señor. Amén. El temario de esta semana es lo último en profecía. Y lo último en profecía está basado en las profecías que nuestro Señor Jesucristo dejó para su iglesia en este tiempo del fin, y en las profecías que Él le reveló a los santos apóstoles. También, para aquellos que nos visitan en esta noche, haremos uso de mensajes especiales que Dios envió a su iglesia a través del don profético que Él concedió en ese tiempo del fin. Así que están las profecías de nuestro Señor Jesucristo, están las profecías de los apóstoles que ellos dejaron escritos para nuestros días, están las profecías de los profetas de la antigüedad, del Antiguo Testamento, y también están las profecías que Dios tuvo a bien revelar a su iglesia a través del ministerio profético en estos días finales. Vamos a comenzar yendo al sermón profético de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ustedes saben dónde se encuentra el sermón de profecía de Cristo?
Muy bien, es muy conocido. Está en Mateo 24, está en San Marcos capítulo 13, y ese mismo sermón está registrado por el evangelista Lucas en el capítulo 21 del Evangelio según San Lucas. No nos vamos a detener esta noche en las profecías ya conocidas del tiempo del fin, aunque es bueno que las repasemos, pero vamos a avanzar en el estudio de este capítulo y aplicar ciertas cosas que el Señor nos dejó, especialmente para estos días finales. Mateo 24 se conoce como el sermón profético o también como el sermón del Monte de los Olivos. Justamente hace 2 años atrás, para esta fecha, en enero y a principios de febrero, estuvimos con un grupo de hermanos en Jerusalén. Y allí tuvimos el privilegio de dirigirnos al Monte de los Olivos. Y tuvimos nuestro culto de adoración en el mismo lugar donde el Señor Jesús predicó este sermón. Está en la ladera del Monte de las Olivas y ahí está marcado el lugar. Hay un jardín, hay un huerto de olivos hasta el día de hoy, y allí encontramos un lugar especial con la vista a la ciudad de Jerusalén, porque el Monte de los Olivos está más altito y se alcanza a ver toda la ciudad de Jerusalén. Y enfrente del Monte de los Olivos pues se encuentra el lugar donde antes estuviera el templo de Jerusalén. Hoy en día hay una mezquita musulmana en el mismo lugar sagrado que Dios escogió para manifestar su gloria y su poder, y mandó que se construyera ese templo allí. En ese mismo lugar hoy en día se encuentra una mezquita musulmana. Esto para los judíos es como una ofensa, sentir de que el lugar sagrado que Dios les señaló hoy está en manos de enemigos del Evangelio de Cristo Jesús. También para los cristianos ese lugar es muy especial, porque no solo Jesús predicó este sermón allí, sino que subiendo la ladera de la montaña un poquito más en el Monte de los Olivos está el lugar desde donde Él ascendió al cielo. El Monte de la Ascensión realmente es el Monte de los Olivos. Sus pies tocaron por última vez esta tierra en el Monte de los Olivos, y de allí ascendió al cielo. Cuando Él regrese la segunda vez, Él viene a buscar a su pueblo y a llevarnos con Él, pero Él no va a tocar esta tierra. La Biblia dice que más bien nosotros seremos arrebatados en el aire, en las nubes, a recibir al Señor en el aire, y así nos iremos con el Señor. ¿Ustedes han oído hablar acerca de la tercera venida de Cristo? Sí, ¿verdad? La primera venida fue cuando Él vino a nacer como un bebé en Belén y vivió su vida en esta tierra, dándonos ejemplo, murió por nosotros, resucitó y ascendió al cielo. Esa fue su primera venida. Su segunda venida es la que estamos esperando ahora y de la cual vamos a estudiar en estos días juntos las señales, las profecías, las cosas que nos anuncian la cercanía de su venida. Pero la tercera venida de Cristo será después de 1000 años, el milenio que pasaremos en el cielo. Y cuando Él regrese,
sus pies se van a sentar otra vez en el monte de los olivos. Eso nos lo enseña el profeta Zacarías, justamente un poquito antes de Mateo. Antes de Mateo está Malaquías y luego antes de Malaquías, Zacarías. Zacarías en el capítulo 14. Dice en el versículo 4: y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. La mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad se apartará hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Sal. Huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Y vendrá Jehová, mi Dios, y con él todos los santos. Esa vez, cuando él venga en su tercera venida, va a venir con todos los santos, con todos los redimidos, después del milenio. Les quería mencionar esto porque el Monte de los Olivos es un lugar muy especial. Y ahí es donde el Señor va a tocar en esta tierra, y el monte no va a soportar el peso de el Todopoderoso afirmando sus pies, sino que el monte se va a partir haciendo un inmenso valle en el cual ha de descender la nueva Jerusalén. Pero ahora vamos a volver a la última vez que Jesús habló a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Mateo capítulo 24. Dice allí en el versículo 1: cuando Jesús salió del templo y se iba. Por cierto, la última vez que estuvo en el templo, eso fue tan solo unos días antes de que lo entregaran en manos de inicuos y lo mataran. Pero esta vez Jesús se retiró del templo por última vez, y sus discípulos se le acercaron para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el Monte de los Olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Y como respuesta a esa pregunta de los discípulos, el Señor Jesús expresa este sermón profético. La pregunta fue: ¿cuándo serán estas cosas? Estas cosas, los discípulos estaban hablando de lo que Jesús acababa de decir. El templo, una de las glorias del mundo antiguo, el orgullo nacional de la nación judía, el magnífico templo. Ahora Jesús decía: todo esto que ustedes ven, no va a quedar piedra sobre piedra que no sea totalmente destruida y derribada. Y los discípulos pues pensaron que
que Jesús se refería a su venida, porque cuando Él venga, pues va a haber un gran terremoto. Y ellos se imaginaron que Jesús estaba hablando de esa destrucción de Jerusalén. Por eso le dijeron: Señor, dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo. Aquí en el libro Eventos de los Últimos Días, justamente en el capítulo titulado Señales del pronto regreso de Jesús, el primer párrafo del capítulo 2 de Eventos dice así: Cristo advirtió a sus discípulos en cuanto a la destrucción de Jerusalén y las señales que ocurrirían antes de la venida del Hijo del Hombre. Todo el capítulo 24 de Mateo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a la venida de Cristo. Y se usa la destrucción de Jerusalén para tipificar la última gran destrucción de este mundo. Así que la destrucción de Jerusalén era una figura, era un tipo, era una ilustración de lo que va a ser cuando este mundo sea destruido. El capítulo 24 entero, dice aquí, es una profecía de lo que seguramente ocurrirá. Eventos que van a cumplirse justo antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, vamos a leer el capítulo, pero nos vamos a detener en algunas cosas sumamente importantes. Algunas de estas señales nosotros las sabemos hasta de memoria. Guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos. Todo eso está sucediendo, pero hay más que este capítulo nos enseña con respecto a los eventos que tienen que suceder justo antes de la venida del Señor. Dice así: respondiendo Jesús les dijo, versículo 4, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Nosotros reconocemos estas señales: hambres, pestes, terremotos, desastres, guerras, engaños en el mundo religioso, falsos cristos, falsos profetas. Son todas las cosas que están sucediendo en nuestros días. Pero Jesús dijo: mirad que no os turbéis, porque aún no es el fin. Esto será principio de dolores. Bueno, ¿qué más va a venir? Si eso es nomás el comienzo, ¿qué más va a venir? El versículo 9 en adelante nos presenta los acontecimientos que han de suceder muy pronto, lo próximo que viene en la profecía
que dejó el Señor Jesús. Y es lo que vamos a estar estudiando juntos estos días. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán. Y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán los unos a los otros y los unos a los otros se aborrecerán. ¿Estamos preparados para esto próximo que va a suceder? Tribulación, angustia. Seremos entregados aún a la muerte. Y dice aquí que muchos van a tropezar. Van a caer. ¿Será que algunos de los que estamos aquí vamos a estar entre los que tropiecen y caigan? Pues justamente Jesús nos dejó la advertencia para que no tropecemos. Si nos dicen de antemano en qué es que vamos a tropezar y cuál va a ser el tropiezo, pues podemos evitarlo. Por eso necesitamos estudiar de lo que viene para que no nos tome por sorpresa y sepamos cómo hacerle frente. Sigue diciendo, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y el versículo 15 introduce algo que es sumamente importante. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta entonces, ni lo habrá. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Jesús habla aquí de una señal muy importante. Él dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta, ¿qué profeta? Daniel. Y luego él dice, el que lee entienda. Entonces es el tiempo de huir a los montes. Bueno, según las palabras del Señor Jesús, va a haber una huida. Ahora, la mayoría de la gente aplica esto a los días antes de la destrucción de Jerusalén. Y efectivamente,
los discípulos de Cristo tuvieron que huir al ver la señal de la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Pero resulta que acabamos de leer aquí en el libro Eventos de los Últimos Días, que dice todo el capítulo 24, todo el capítulo es una profecía concerniente a los acontecimientos que preceden a la venida de Cristo. Así que también esto de la abominación desoladora es importante que lo entendamos, porque es una señal para nosotros. ¿Qué cosa es la abominación desoladora? Gracias, hermanita. ¿Qué es la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel? Necesitamos entenderlo, porque es una advertencia para nosotros en nuestros días. Fue una advertencia para los discípulos. Déjenme leerles otra cita aquí del libro El conflicto de los siglos. En el primer capítulo dice así: Jesús les contestó a sus discípulos, página 28, con estas solemnes y sorprendentes palabras: de cierto os digo que no será dejada aquí piedra sobre piedra que no será destruida. Los discípulos creyeron que la destrucción de Jerusalén, de la cual Jesús estaba hablando, que el templo iba a ser destruido, coincidiría con los sucesos de la segunda venida de Cristo en forma personal, revestido de gloria. Cuando Él les dijo, todo esto va a ser destruido, ellos pensaron que Él estaba hablando de su segunda venida. Se figuraron que ambas cosas sucederían al mismo tiempo, y por eso, al reunirse en derredor del Señor en el Monte de los Olivos, le preguntaron: ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del mundo? Lo porvenir, dice la mensajera del Señor, lo futuro, les era misericordiosamente velado a los discípulos, de haber visto con claridad estos dos terribles acontecimientos futuros. Fíjense, si ellos hubieran visto que la destrucción de Jerusalén iba a suceder en sus días, pero que la venida de Cristo iban a pasar casi 2000 años para que Él regresara, ¿se imaginan lo que esto hubiera hecho para la fe de los discípulos? Tenían un mensaje que dar al mundo. Y si Jesús les hubiera dicho, la ciudad de Jerusalén va a ser destruida, pero después van a pasar 1900 y pico de años, casi 2000 años, para que yo regrese, les hubiera dado un desánimo, les hubiera dado una desesperación tan grande. Imagínense que nos dijeran a nosotros, Cristo no va a venir sino de aquí a 2000 años. ¿Cómo nos sentiríamos? Ya ni vale la pena predicar. Ya ni vale la pena hacer la obra y decir Cristo viene y Cristo viene pronto. Pues ¿cómo? Por eso dice aquí, lo porvenir les fue misericordiosamente velado a sus discípulos. Si hubieran entendido esto, si hubieran abrumado por el miedo, el desánimo y el dolor, Cristo les dio un bosquejo de los sucesos
culminantes que habrían de desarrollarse antes de la consumación de los tiempos. Sus palabras no fueron entendidas plenamente entonces por los discípulos, pero su significado iba a aclararse a medida que su pueblo necesitase la instrucción contenida en esas palabras. La profecía del Señor, y ahora escuchen bien, entrañaba un doble significado. La profecía tenía un significado doble. A la par que anunciaba la ruina y la destrucción de Jerusalén, presagiaba también los horrores que vendrán en el gran día final. Una profecía con doble significado. Quiere decir que Mateo 24 se cumplió antes de la destrucción de Jerusalén, pero se vuelve a cumplir más ampliamente antes de la segunda venida de Cristo, la destrucción final. Yo no voy a tomar el tiempo en esta noche, pero si ustedes quieren leer algo bien, pero bien interesante, lean el primer capítulo del Conflicto de los Siglos. Allí cuenta las cosas que pasaron antes de la destrucción de Jerusalén. Hubieron señales impresionantes, inequívocas. Primero, vinieron muchos falsos cristos que decían: yo soy el Cristo. Muchos falsos profetas se levantaron. También hubo guerras y rumores de guerras. Se levantó una nación contra otra nación y un reino contra otro reino. Eso fue entre los años que Jesús dijo estas palabras y la destrucción de Jerusalén, que fue 40 años más tarde. En esos 40 años, todo esto se fue cumpliendo. También hubo una terrible hambre en Jerusalén. Tanto que los apóstoles recogieron ofrendas en iglesias de otras partes del Imperio Romano para llevar a los cristianos, a los santos que estaban en Jerusalén, por el hambre que estaban pasando. Eso lo pueden leer en las epístolas, por ejemplo, la epístola del apóstol Pablo a los Corintios, que les dice: cuando vaya allá voy a recoger la ofrenda para los santos que están en Jerusalén por el hambre que están pasando. Terribles hambres. También se desataron persecuciones y muchos de los apóstoles fueron entregados a muerte. Se entregaban unos a otros y unos a otros se aborrecían. Todo esto se cumplió. Y también la señal de la abominación desoladora que habló el profeta Daniel tuvo un cumplimiento en esos días. Y esto quiero detenerme un momentito ahora, porque la manera como pasó entonces nos ilustra cómo va a suceder en nuestros días cuando se están cumpliendo todas estas otras señales. Esas no son todas las señales. Jesús habló un poquito más adelante que habría señales en el sol, en la luna, en las estrellas. Todo esto se cumplió antes de la destrucción de Jerusalén. También Cristo dijo que iba a haber terremotos, varios terremotos. Sacudieron no solo la ciudad de Jerusalén, sino en diferentes lugares, tal como Jesús lo dijo, en diferentes lugares. Un año antes de la destrucción de Jerusalén, hubo un terrible terremoto en Roma, la capital del Imperio Romano. Y 2 ciudades populosas fueron totalmente destruidas, con miles de personas que fueron enterradas vivas en la erupción del volcán el Vesubio en el año 69
después de Cristo, y un año más tarde fue la destrucción de Jerusalén. Pero hubo un montón de otros terremotos. ¿Saben? Cuando los apóstoles y los seguidores de Cristo comenzaron a ver que se estaban cumpliendo todas las señales, como ellos creían que esas señales anunciaban la venida de Cristo y efectivamente la profecía tenía un doble cumplimiento, ellos pensaron que ya se acercaba la venida del Señor Jesús. ¿Se acuerdan lo que escribió el apóstol Pablo? Cuando él dijo: ¿no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen? Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así resucitará el Señor con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, en la carta a los tesalonicenses, que nosotros los que vivimos, los que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Pablo pensaba que él iba a estar vivo para la venida del Señor. Nosotros los que vivimos, los que quedamos, dijo él, no precederemos a los que murieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego, dijo él, nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado. Pablo se está incluyendo. Nosotros, dice él, los que vivimos. Imagínense, ellos pensaban al ver las señales que ya la venida de Cristo estaba a las mismas puertas. El apóstol Juan, cuando vio las señales que se estaban cumpliendo, miren lo que él escribió en Primera de Juan, capítulo 2 y versículo 18. Esto lo escribió el apóstol Juan. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. También el apóstol Juan, cuando vio el cumplimiento que se levantaron los anticristos, falsos cristos y falsos profetas, él dijo: ya es el último tiempo, ya el Señor viene. ¿Y cómo sabemos que es el último tiempo? Pues porque se está cumpliendo. Por esto conocemos que es el último tiempo, porque lo que Jesús dijo que iba a suceder ya está sucediendo. Y uno dice: pobrecitos, ¿verdad? Pensaban que Jesús venía, y en lugar de venir Cristo, lo que vino fue la destrucción de Jerusalén. Pero todas las palabras de Cristo se cumplieron. Y la profecía tenía un doble significado. Les leo otro parrafito. En la página 40 del mismo libro, El conflicto de los siglos, hablando del mismo capítulo 24, dice así: la profecía del Salvador referente al juicio que iba a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. ¿Escucharon? La profecía de los juicios que iban a caer sobre Jerusalén va a tener otro cumplimiento. Y la terrible destrucción y desolación que tuvo el primer cumplimiento no fue más que un pálido reflejo de lo que será el segundo. Así que lo que pasó con la destrucción de Jerusalén es como un pálido reflejo, apenitas nos ayuda a entender un poquito lo que va a ser cuando venga el segundo cumplimiento de Mateo 24.
Ahora, hermanos, lo que pasó, aunque aquí le llama un pálido reflejo, ustedes deben saber que fue una catástrofe terrible. ¿Saben? Cuando Jerusalén fue destruida, las señales que se dieron fueron increíbles. Lean el capítulo 1 del conflicto de los siglos para que vean todo lo que pasó. Aparecían en el cielo llamaradas de fuego, se escuchaban voces de noche en la ciudad de Jerusalén que decían Icabod, Icabod. Icabod quiere decir su gloria ha pasado, se ha acabado esto, la ciudad va a ser destruida. Se levantó un profeta que por 7 años transitaba, deambulaba por las calles de Jerusalén anunciando su destrucción. ¡Ay de Jerusalén! ¡Ay de sus moradores! La gente se burlaba, pero 7 años el hombre estuvo anunciando que la ciudad iba a ser destruida. Y cuando fue destruida, el mismo profeta murió en la destrucción de Jerusalén, porque lo agarró dentro de la ciudad. ¿Saben cuántos judíos murieron cuando la ciudad fue destruida? 1,5 millones de judíos fueron muertos. No podemos tener una idea de lo que es eso. 1,5 millones de judíos fueron asesinados por los romanos. Fueron tantos los muertos que el historiador Flavio Josefo cuenta en su libro, el tomo 2 de las guerras de los judíos, que la sangre de los judíos corría por las calles empedradas de Jerusalén como cuando llueve y se forman ríos de agua. Así eran ríos de sangre lo que corría por las calles de Jerusalén. Hay una calle que es muy peculiar en la antigua Jerusalén. Está empedrada y todavía están las mismas piedras, los adoquines que estaban en la época del Señor Jesús. Esa calle va bajando y bajando. Y por allí es donde se forman los ríos de agua cuando llueve. ¿Saben cómo se llama esa calle? Empedrada. La Vía Dolorosa. Porque fue por la calle que llevaron a Jesús cargando la cruz hasta que lo sacaron fuera de la ciudad al monte de la Calavera y allí lo crucificaron. Pero cuando Jesús cayó bajo el peso de la cruz, las mujeres que lo iban siguiendo y la gente que estaba allí lloraban al ver su sufrimiento, y Jesús les dijo: hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos. Y efectivamente, cuando el pueblo gritó a instancias de los sacerdotes, de los fariseos: crucifíquenle, crucifícale, Pilato se asomó y delante de todo el pueblo judío pidió una palangana, la llenó de agua y se lavó las manos y dijo: inocente soy yo de la sangre de este justo. ¿Y qué respondieron los judíos? Su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Pues se cumplió esa palabra. Por la misma calle
donde chorrearon las gotas de sangre de Jesús cargando la cruz. Gracias, hermano. Por esa misma calle se formaron ríos de la sangre de los judíos y de sus hijos, que fueron degollados a espada en la masacre de Jerusalén. Muchos, al ver que la ciudad estaba tomada por los romanos, que habían entrado el ejército y estaban matando y matando y matando, no podían huir porque la ciudad tenía muros. Y fuera de los muros, en cada puerta que salía de la ciudad, estaban los romanos esperando para asesinarlos. En las puertas de la ciudad se hicieron montones de cadáveres de la gente que quería huir, y ahí los mataban a la salida. Pero los soldados se metieron dentro y mataron dentro de la ciudad. Casa por casa fueron asesinando, pero no era como hoy en día. Allá era a filo de espada, no había bayonetas ni armas. Lo que usaban eran espadas y les tiraban a la cabeza, y por eso la sangre chorreaba y se desangraban en su totalidad. Una masacre terrible. Y saben, muchos judíos corrieron a refugiarse dentro del templo, porque dijeron: los romanos van a respetar el templo sagrado, no lo van a profanar, y si nos escondemos ahí, Dios, como es su casa, nos va a proteger. Miles de judíos se apiñaron dentro del templo. Fue terrible. Es cierto que el general Tito, que dirigía el ejército en la toma de Jerusalén, había dado la orden de que no destruyesen al templo, porque el templo era una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Era precioso. El rey Herodes le había tomado 46 años la reconstrucción de ese templo. 46 años de su vida lo dedicó a hermosear ese templo. Lo hizo 3 veces más grande que lo que estaba antes. Lo recubrió de mármol y por dentro de oro. Todo recubierto de oro. Era algo que en ninguna otra parte del Imperio Romano había un edificio como ese. Las columnas de mármol blanco veteado con vetas de mármol rosado. Tenía todas columnas al frente el templo, y ese mármol había sido traído de las famosas canteras de mármol de Carrara en Italia. De allá, de donde la capital del imperio, en barco habían traído las columnas de mármol para hermosear el templo. El rey Herodes trajo mármol blanco de otras canteras en África y los trajeron en barco, los llevaron hasta la costa y luego en carros tirados de bueyes los mármoles hasta Jerusalén. El templo tenía más de 50 escalones de mármol blanco y se veía de una manera preciosa. Cuando el sol se ponía, la cúpula del templo estaba recubierta de oro. Y los rayos del sol reflejaban en la cúpula y parecía que todo el templo fuera de oro, porque tiraba rayos con los últimos rayos del sol. Era algo precioso. El general Tito dijo: no destruyan el templo. Pero desgraciadamente, en la furia de la lucha y la masacre, cuando los romanos, los soldados, vieron que los judíos estaban metiéndose al templo por montones, uno de ellos se le ocurrió la brillante idea de tirar una tea encendida dentro del templo.
Él dijo, con el humo pues se van a asustar y van a salir. Y ahí los vamos a agarrar a la salida afuera. Como el templo se miraba de mármol, dice la historia, dice Josefo, que pensaron que no se iba a quemar porque era de piedra. Pero por dentro estaba recubierto de madera y la madera recubierta en oro. Y apenas se prendió, se comenzó a quemar la madera y a derretirse el oro. Los judíos estaban asfixiando ahí adentro por el humo de lo que se estaba quemando y efectivamente comenzaron a salir y los romanos estaban afuera. Y dice Josefo que las escalinatas del templo, los escalones que tenían de mármol blanco, parecía una cascada de sangre. Se formó un río desde el templo que chorreaba a cantidad de cuadras hacia abajo de la sangre. Solo en el templo murieron más de 50,000 judíos. Imagínense. Ahora, ¿por qué les estoy contando esto? Lo que acabamos de leer es un pálido reflejo de lo que va a pasar justo antes de la venida de Cristo. Ahora usted dice, ¿y esto va a volver a suceder? Mateo 24 tiene otro cumplimiento y nosotros vamos a ver las cosas que van a pasar. Solo déjenme leerles un poquitito que ustedes ni se imaginan. Vayan por un momentito al libro de Apocalipsis. No quiero espantarlos, pero mejor que sepamos lo que viene sobre este mundo. En el capítulo 16 de Apocalipsis, dice en el versículo 13 y 14: vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y que van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Y luego dice: he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió, versículo 16, en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. ¿Ustedes han oído hablar del Armagedón? ¿Saben lo que es el Armagedón? Es la última gran guerra. Podríamos llamarle literalmente, porque aquí dice que los demonios van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la última gran batalla. Esta va a ser una guerra mundial. Podríamos llamarle la tercera guerra mundial. El siglo pasado hubieron 2 guerras: la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial murieron más o menos 50 millones de personas. La Segunda Guerra Mundial, 150 millones de personas. Ciudades enteras fueron reducidas a la nada. Cuando la bomba que cayó en Hiroshima y Nagasaki al finalizar la Segunda Guerra Mundial, explotó por primera vez una bomba atómica.
en Japón, esas dos ciudades populosas, no quedó nada. Se hicieron polvo. 2 ciudades en Japón, cuando los americanos tiraron la bomba atómica. Y esas bombas parecen bombas de juguete comparadas a las que existen hoy en día. Miren, la que tiene, perdón lo que voy a decir, ¿verdad? No es para hablar mal de ningún presidente, pero el loco de Corea del Norte que anda amenazando con tirar una bomba, y el otro loco de América del Norte, porque aquella es Corea del Norte, pero hay otro loco en América del Norte. Y yo no quiero entrar en política, ¿verdad? No voy a hablar de Trump ni nada de eso, pero solo les digo que esos dos locos, si eso llegan a apretar los botones que cada uno de ellos tienen, este mundo no cuenta el cuento. Ahora la Biblia predice una tercera guerra mundial. Y esto va a suceder justo antes de la venida de Cristo. Pero nosotros pensamos, no, ya va a venir Cristo, nos va a venir a buscar. Sabemos lo que tenemos que pasar antes que eso venga. Vayan a Apocalipsis capítulo 9. Nomás para que se den una idea de lo que esto va a ser. Apocalipsis 9. Dice el versículo 13. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los 4 cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Ustedes saben lo que es un ejército de 200 millones de personas. Jamás en la historia de la humanidad se ha visto un ejército de esta magnitud. Una tercera parte, 1 de cada 3 de todos los habitantes del planeta Tierra van a ser muertos en esa guerra. Hablar de sangre. Miren lo que dice Apocalipsis 14. Apocalipsis 14. Después del mensaje de los 3 ángeles, está la visión de la cosecha final. Y dice el versículo 18: y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque las uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios, y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. El freno de los caballos está en la boca. ¿Ok? Más o menos el tamaño de un caballo, un poquitito más alto que un hombre, o más o menos a esta altura, por lo menos 1,5 metros de altura, pero 1600
600 estadios. ¿Saben cuánto es un estadio? 180 metros. Multipliquen 1600 por 180 y le va a decir lo que va a ser el río de sangre de 1,5 metros de profundidad, corriendo con la sangre de los que sean muertos. Nosotros no tenemos una magnitud, ni siquiera la más remota idea de la destrucción que viene en este mundo. Por eso la mensajera del Señor dice que lo que pasó en Jerusalén es un pálido reflejo de lo que viene sobre este mundo justo antes de la venida del Señor Jesús. ¿Y cómo vamos a sobrevivir semejante masacre? En el mismo capítulo 9 de Apocalipsis, antes de hablar de esa terrible matanza, dice el capítulo 9 y el versículo 4: y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. A los únicos que pueden dañar son a los que no tienen el sello de Dios en sus frentes. Vayan ahora al profeta Ezequiel, al capítulo 9. Ezequiel, capítulo 9. Dice el versículo 1 en adelante: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado, y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Traían instrumentos en su mano para destruir. Dice: y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía en su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce. Y la gloria del Dios de Israel se elevó por encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino, el que tenía en su cintura el tintero de escribano. Y le dijo Jehová: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente, un sello en la frente, a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo: pasad por la ciudad en pos de él y matad. No perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, a jóvenes, a vírgenes, a niños y a mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acerquéis, y comenzaréis por
mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo y les dijo: contaminad la casa, llenad los atrios de muertos, salid. Y salieron, mataron en la ciudad. Y aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije: Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. El profeta Ezequiel, cuando vio la matanza, dijo: no va a quedar ninguno, vas a destruir al remanente, Señor. Y él dijo: la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande en sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho: ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo. Mi ojo no perdonará, no tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió esta palabra, diciendo: he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Hermanos, este capítulo se llama el sellamiento. La mensajera del Señor lo aplica para nuestros días, hablando del sello de Dios, que también está en Apocalipsis capítulo 7, de ese sello que va a ser puesto en la frente de los que sirven a Dios. Apocalipsis 9:4 dice que cuando venga la matanza, no pueden tocar a ninguno que tenga el sello. Ezequiel dice: matad, no tengáis misericordia, pero a todo el que tuviere la señal en la frente, no os acercaréis. Lo único que nos va a proteger a nosotros en lo que viene sobre esta tierra es el sello del Dios vivo en nuestra frente. Cuán importante es esto, saber cómo recibir el sello de Dios para ser protegidos de lo que viene ahora. Yo quiero volver a estudiar lo de la destrucción de Jerusalén y lo de la abominación desoladora, porque hay una señal que nosotros necesitamos entender, que es la señal para huir. Vuelvo al libro El conflicto de los siglos, al capítulo 1. Si ustedes tienen ese libro, esta noche antes de irse a dormir, saquen el libro y si hace algún tiempito que no lo leen, quítenle el polvito y me van a leer como tarea para mañana el capítulo 1 del conflicto de los siglos. El capítulo 1. No son muchas hojas. O lo leen esta noche o lo leen mañana durante el día, para que ustedes vean lo que viene sobre este mundo. Pero yo les voy a leer una pequeña porción de ahí. Lo que tiene que ver con la señal del profeta Daniel. Dice así: Jesús declaró a los discípulos, este es el párrafo que sigue después del que ya leímos, que decía que la profecía de Mateo 24 tiene doble significado, iba a tener un doble cumplimiento. Se iba a cumplir en la destrucción de Jerusalén, pero se va a cumplir justo antes de la venida de Cristo otra vez. Dice: la profecía del Señor entrañaba un doble significado. Al par que anunciaba la ruina de Jerusalén y su destrucción, presagiaba también los horrores del gran día final. Jesús declaró a los discípulos los castigos que iban a caer sobre el apóstata Israel, y especialmente los que deberían sufrir por haber rechazado y crucificado al Mesías. Iban a producirse señales inequívocas, precursoras del espantoso desenlace. Señales que les iban a decir:
lo que venía. La hora aciaga, la hora terrible, llegaría presta y repentinamente. Y el Salvador advirtió a sus discípulos. Y ahora viene. Por tanto, cuando veáis la abominación asoladora que fue predicha por Daniel el profeta, que esté en el lugar santo, el que lee entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. Y ahora explica. Tan pronto como los estandartes del ejército romano idólatra fuesen clavados en el suelo sagrado, que se extendía varios estadios más allá de los muros, los creyentes en Cristo debían huir a un lugar seguro. Al ver la señal preventiva, todos los que quisieran escapar debían hacerlo sin tardar, tanto en la tierra de Judea como en la propia ciudad de Jerusalén. El aviso de la fuga debía ser aprovechado en el acto. Todo el que se hallase en aquel instante en la azotea de la casa no debía entrar en la casa, ni siquiera tomar las cosas más necesarias o los tesoros más valiosos. Los que trabajaban en el campo fuera de la ciudad no debían regresar a la ciudad, ni siquiera a recoger ropa. Los que se hubieran quitado la túnica para trabajar y la habían dejado por ahí mientras trabajaban, no fuesen a recoger ni siquiera la túnica. Todos debían marcharse sin tardar si no querían verse envueltos en la ruina general. Ahora, la señal vino en forma repentina, pero había que obedecerla en el acto si querían salvar su vida. Yo no voy a contar todos los detalles de cómo fue destruida Jerusalén y lo que pasó. Si ustedes quieren saber, lean este capítulo, el capítulo 1 del conflicto de los siglos. Pero solo les voy a resumir lo que pasó. Ustedes lo leen en detalle. El ejército romano sitió la ciudad de Jerusalén. Nadie podía entrar ni salir. Y la tuvo sitiada por varios meses. La ciudad tenía reserva de alimentos, pero en la ciudad había millones de judíos que habían venido para celebrar la fiesta de los tabernáculos. La ciudad tenía mucha más gente que su población regular, porque los judíos de todas partes habían venido. Y ahí fue donde el ejército romano los sitió, los agarró a todos de una sola vez. La gente ya no tenía que comer. Se habían acabado los víveres. Tenían agua, porque el rey Ezequías había construido un túnel que traía agua de un manantial fuera de la ciudad, pero por debajo de la tierra había hecho un túnel y el agua era traída por medio de ese túnel dentro de la ciudad. Y luego, afuera de la ciudad donde estaba el manantial, lo había encauzado y luego había cubierto eso y lo había puesto una montaña de tierra arriba para que nadie supiera que ahí estaba el manantial, porque estaba fuera de la ciudad y cualquiera lo podía contaminar. Eso era para proteger a la ciudad de que le echaran veneno o cualquier cosa. Entonces él había cubierto eso y el lugar era secreto donde estaba.
Así que agua tenían, era lo único que había. Pero no había comida. La gente se comieron todo lo que encontraron. Hasta las cortezas de los árboles. Las hojas de los árboles se acabaron. No había más hojas en los árboles, se las comía la gente del hambre que había. Imagínense, más de 1,5 millones de judíos dentro de la ciudad. ¿Cómo alimenta usted a esa cantidad de gente? Todo se acabó. Mataron los perros y los gatos y se los comieron. Mataron los caballos. Primero, obviamente, se comieron las vacas y las ovejas y todo lo que tenían. Pero luego, mataron hasta los burros, que era un animal inmundo, y se estaban comiendo los animales inmundos. Pero al final todo se acabó. Usaban los huaraches para hervirlos y, aunque sea con el gustito del cuero, hacerse una sopa y darle a los hijos, aunque sea algo que tuviera algo de sustancia. El hambre era terrible. Ya los judíos se iban a entregar en manos de los romanos, porque decían: ¿de qué nos sirve estar dentro de la ciudad si aquí de todos modos nos vamos a morir? Mejor nos entregamos, a lo menos o nos matan y se acaba la miseria del hambre, o nos llevan cautivos, pero a lo menos nos van a dar comida. Y cuando ya se había hecho los planes de entregarse en manos de los romanos, un buen día, en forma inesperada, nadie se lo imaginaba, un buen día, el ejército romano levanta campamento y comienza a retirarse misteriosamente. El general había dado la orden de retirarse. Se llamaba el general Cestio Galo. General del ejército romano, de las águilas romanas. Así se llamaba el ejército más grande. El batallón más grande de los romanos se llamaban las águilas romanas. Y emprenden la retirada. Pero antes de retirarse, clavaron frente al templo, frente a los muros del templo, en esa zona que se llamaba la zona de los gentiles, donde iban a adorar los que no eran judíos. Clavaron el estandarte romano, así como Winston Churchill en la Segunda Guerra Mundial se retira de Normandía, pero deja clavada la bandera de Inglaterra y diciendo: me voy, pero volveré. ¿Conocen la historia de la Segunda Guerra Mundial? Bueno, al clavar la bandera estaban diciendo: me retiro, porque si no se retiraban los iban a vencer, pero fue a buscar apoyo, fue a buscar refuerzo para regresar, y así se ganó la batalla de Normandía. Se fueron, emprendieron la retirada, pero volvieron con más refuerzo. Exactamente lo mismo pasó con el ejército romano. Emprendieron la retirada. Ahora, no era porque necesitaban refuerzos. No se sabe por qué. La mano de Dios. Pero al clavar el estandarte romano idólatra, lo que acabamos de leer ahí en el conflicto, era la señal de la abominación desoladora. Mañana nosotros vamos a ver qué significa la palabra abominación desoladora que escribió el profeta Daniel. Pero solo les digo esto: la bandera romana tenía los símbolos idólatras. Arriba había una bola dorada de la bandera en el mástil.
que representaba el dios Sol. Y arriba del dios Sol estaba parado un águila, el símbolo de las águilas romanas, del ejército. Y debajo del Sol había una luna con los dos cuernos. Ellos peleaban bajo el estandarte del Sol y la luna. Y luego los demás símbolos idolátricos de los dioses que ellos adoraban. Y la bandera traía la esfinge del emperador, que era también un dios para ellos, y lo adoraban como si fuera Dios. La bandera traía la cara del emperador y debajo traía el título del emperador: Sumo Pontífice Romano. Sumo Pontífice Romano. Esa bandera fue clavada. Y mañana, al entender lo que es la abominación desoladora, vamos a entender por qué Elena de White escribió lo que acabamos de leer. Tan pronto como los estandartes idólatras del ejército pagano se clavaron fuera de Jerusalén, era la señal que Jesús les había dicho: cuando la abominación desoladora, cuando veáis en el lugar santo, el atrio de los gentiles del templo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, huid. La señal estaba dada. Los judíos, cuando vieron que los romanos escapaban, pensaron que había sido Dios que había contestado sus oraciones. Dice así, en el conflicto de los siglos, en la página 34. Después que los soldados romanos, al mando del general Cestio Galo, hubieron rodeado la ciudad, abandonaron de pronto el sitio de una manera inesperada. Y esto cuando todo parecía favorecer un asalto de inmediato. Perdida ya la esperanza de poder resistir el ataque, los sitiados estaban a punto de rendirse, cuando el general romano retiró sus fuerzas sin motivo aparente para ello. Empero la previsora misericordia de Dios había dispuesto los acontecimientos para bien de los suyos. Ya estaba dada la señal a los cristianos que aguardaban el cumplimiento de las palabras de Jesús. Y en aquel momento se les ofreció la oportunidad que debían aprovechar de inmediato para huir, conforme a las indicaciones dadas por el maestro. Si ellos se hubieran demorado, ¿saben lo que pasó? Los judíos, cuando vieron que se escapaban los romanos, que se retiraban, dice así: habiéndose retirado Cestio, los judíos hicieron una salida para perseguirle. Los judíos salieron detrás a perseguir al ejército. Dijeron: Dios nos lo entregó en nuestras manos. Pobrecitos. La bendición de Dios fue para que los cristianos pudiesen huir. Los judíos salieron tras el ejército romano, que ya llevaba algunas horas de haberse retirado. Pero en el apuro dejaron las puertas de Jerusalén abiertas. Las puertas quedaron abiertas, sin nadie que las resguardara. Y los cristianos que estaban dentro aprovecharon de inmediato a salir. Ahora escuchen. El mismo historiador Flavio Josefo, en el libro Las guerras de los romanos, dice algo. Él no era cristiano, recuerden, él era judío. Y él dice: los seguidores de un tal Jesús, un rabino de Galilea, por las enseñanzas de su rabino, siguieron la superstición, dice él, superstición de las palabras de su rabino y escaparon. Ni un solo cristiano, dice Flavio Josefo,
perdió la vida en la masacre de Jerusalén. Miren, Dios movió las cosas para que su pueblo pudiera escapar. Si se hubieran demorado a ir a recoger su ropa o entrar en la casa, los judíos volvieron, cerraron las puertas y ya no podrían haber escapado. Pero así todos los cristianos obedecieron y salieron. Ahora el Señor ha dejado una señal de la abominación desoladora para nosotros hoy en día. Y esa señal de la abominación desoladora está en el profeta Daniel y lo vamos a estudiar mañana. ¿Cuál es la señal del profeta Daniel? Está en el capítulo 12. Y la mensajera del Señor nos dice en este mismo librito, eventos de los últimos días, en la página 15. Leamos y estudiemos el capítulo 12 de Daniel. Es una advertencia que todos necesitaremos comprender antes del tiempo del fin. Mañana vamos a estudiar la advertencia del profeta Daniel. Tiene que ver con la señal para que abandonemos las ciudades. ¿Entienden cuán importante es todo esto para nosotros hoy en día? Mi última cita, en el mismo librito, Eventos de los Últimos Días, dice así: Dios advirtió siempre a los hombres los juicios que iban a caer sobre ellos. Los que tuvieron fe en su mensaje para su tiempo y actuaron de acuerdo a esa fe, en obediencia a sus mandamientos, escaparon a los juicios que cayeron sobre los desobedientes e incrédulos. A Noé le fueron dirigidas estas palabras: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí. Noé creyó, obedeció y se salvó. El mensaje le llegó a Lot: levántate, huye de esta ciudad, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Lot creyó, se puso bajo la custodia de los mensajeros celestiales, obedeció y se salvó. Así también los discípulos de Cristo fueron advertidos acerca de la destrucción de Jerusalén. Los que se fijaron en la señal de la ruina inminente y obedecieron las palabras de Cristo, huyeron de la ciudad y escaparon de la destrucción. Así también nosotros hoy en día hemos sido advertidos acerca de los juicios que vendrán antes de la venida de Cristo y de la destrucción que va a sobrecoger al mundo entero. Los que crean el mensaje y presten atención a la advertencia y obedezcan, se salvarán. Mi pregunta para ti es: ¿tú te quieres salvar? Amén. ¿De verdad quieres que tu familia se salve? Amén. Pues entonces hay que escuchar, hay que prestar atención y hay que obedecer lo que Dios dice. Mañana vamos a seguir con este tema tan importante, de lo último en profecía para nosotros en estos días finales. Y fíjense que es la misma profecía que Cristo nos dejó, pero ahora tenemos mayor entendimiento de esto para podernos preparar. ¿Qué dijo la mensajera del Señor? Que a medida que fueran necesarias las instrucciones que Jesús dejó en Mateo 24, Él iría dándonos la comprensión de esa profecía de Mateo 24. Y como ahora necesitamos esa instrucción, el Señor nos está dando la luz para poderla comprender. No se pierdan ninguno de los temas de estos 4 días juntos. Es más, inviten a otros.
Traigan a otros. Si hace falta, metemos sillas aquí también. No quieren, pero tienen que tener la oportunidad de escuchar. Que no digan que nadie les dijo. Si ustedes les dicen de qué estamos estudiando, quizás alguno va a querer salvar su familia de la destrucción que viene. Hermanos, vamos a concluir en esta noche. Yo les pregunto, ¿hay quizás alguno en nuestro medio que aún no ha hecho el pacto más importante en su vida, de sellar su vida con Cristo para salvación a través del bautismo? Porque Cristo dijo, el que creyere y fuere bautizado será ¿qué? Salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Hay aquí alguno que aún no ha tomado el paso del bautismo, pero quiere decir en esta noche, Pastor Gambetta, ore por mí? Yo quiero salvarme, yo quiero que mi familia se salve. Yo quiero prepararme para tomar ese paso tan importante del bautismo. ¿Hay alguno aquí en esta noche? ¿Quisieras levantar tu mano si aún no has tomado el paso del bautismo? ¿Hay alguien aquí? ¿O todos los que están aquí ya han hecho ese pacto de salvación contigo, con Cristo? Okay. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Será que hay alguno aquí que aún habiendo sido bautizado se ha enfriado espiritualmente y necesita que el Señor lo reavive? Y el Señor lo trajo aquí en esta noche para que pueda hacer una reconciliación y un despertar espiritual en tu vida. Hay alguien que quiere decir, pastor, yo soy esa alma, yo necesito un cambio, un reavivamiento en mi vida. Ore por mí, porque yo quiero estar preparado para la venida del Señor. ¿Hay alguien aquí? Amén, hermanita. Señor le bendiga. Amén, hermano. Amén. Amén. Alabado sea su nombre. Amén. El Señor les bendiga. Vamos entonces a pedirle al Señor que Él selle este mensaje y este llamado que Él nos hace a través de nuestra consagración a Él. Vamos a ir de rodillas para orar juntos. Nuestro Padre y nuestro Dios, en esta noche queremos agradecerte por tu palabra profética más segura, por las palabras que Cristo nos dejó para amonestarnos de las cosas que vendrían sobre este mundo. Hemos visto cosas terribles que vendrán y sabemos, Señor, que tú anhelas salvar a tu pueblo. Tú quieres echar tu manto de protección sobre aquellos que confían en ti. Por eso humildemente te pedimos que tu Espíritu Santo haga la obra en nuestros corazones, de llevarnos a ser oidores y hacedores de tu palabra, obedientes, a creer en tu mensaje, a ponerlo por obra y a obedecer toda palabra que sale de la boca del Señor. Danos tu bendición al retirarnos en esta hora. Protégenos al llevarnos de regreso a nuestros hogares y tráenos nuevamente el día de mañana para seguir aprendiendo de las lecciones que tú tienes en tu palabra para este tiempo del fin, de las profecías de lo que va a suceder muy pronto en nuestro mundo. Gracias por escuchar nuestra oración. Te pido en forma muy especial por aquellos que han levantado su mano, que quieren que tú los despiertes, que tú los reavives. Señor, necesitamos este despertar en nuestra vida. Queremos salir de esta rutina de ser solo cristianos de nombre. Queremos ser cristianos de verdad y de corazón y estar preparados para cuando vengan estas cosas podamos escapar de la ira venidera. Sella este mensaje en nuestros corazones y trae un reavivamiento y una reforma en nuestra vida. Te lo pedimos en ese nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Este fue
el Evangelio Eterno. Su programa cristiano de actualidad bíblica, trayendo al mundo la verdad presente. Y vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio Eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo.